Estamos buscando una transición a un sistema multifuncional. Esta agricultura funcional solamente puede ocurrir dentro de lo que Yvette Perfecto y John Vandermeer, que son los pesquisadores de Estados Unidos, que Yvette estuvo en el Congreso de Curitiba, que se llama la agricultura camponesa dentro de una matriz ecosistémica. O sea, que se ve campos de productores, pero rodeados de mata, están insertos en una matriz de mosaico de agricultura y mata. Entonces, los pesquisadores de biología de la conservación están encontrando que en estos sistemas, porque hay muchos ecotonos son zonas de transición ecológica de un sistema ecológico a otro, hay mucha más biodiversidad de pájaros, por ejemplo, que en las reservas. Porque el concepto es, para conservar fauna, tenemos que tener reservas donde la gente no entra. Resulta que estas matrices conservan mucho más biodiversidad que una reserva. Aquí hay corredores, hay conectividad, hay ecotonos, etc. Esta agricultura es agricultura ecológica que no impacta la matriz ecosistémica, y la matriz ecosistémica da servicio a la agricultura, polinizadores, individuos naturales, etcétera, que están entrando al sistema, que están teniendo funciones ecológicas, ¿no? Entonces, esta matriz donde usted tiene agricultura y ecosistema natural es mucho más multifuncional que una matriz como esta, de la agricultura industrial, donde usted solamente tiene monoculturas sin ese ambiente diverso que provee la multifuncionalidad. Entonces, aquí vemos nuevamente, ¿no?, los servicios de la naturaleza en un ecosistema natural. Usted tiene todos los servicios: regulación de la energía, regulación de la calidad del agua, secuestro de carbono, regulación de plagas, etc. Pero no hay producción de culturas, porque los cultivos no producen la naturaleza. Pero en la agricultura convencional intensiva, usted solamente tiene producción de cultivo, de alimentos, nada más. No hay otros servicios. En la agricultura ecológica, de base agroecológica, usted tiene todos los servicios: producción de alimentos, muy similar a cómo funciona la naturaleza. Entonces, lo que estamos buscando, y lo que se refiere en el lenguaje agroecológico, es la transición, la conversión del movimiento del sistema convencional a un sistema, ¿cierto?, agroecológico. Esta conversión, como falaba Marcos esta mañana, no es una conversión netamente técnica ecológica, también hay una conversión económica, una conversión social que tiene que ir acompañando este proceso, ¿no? Hay muchas rutas de cómo hacer esta conversión, no precisamente ir de un sistema convencional a un sistema orgánico y de ahí a un sistema agroecológico. Entonces, ir directamente. La agricultura camponesa, por ejemplo, está mucho más perto de la lógica agroecológica, entonces se puede hacer una transición directa. En la agricultura más convencional, más de monocultura, muchas veces se tiene que pasar por el sistema de sustitución de agroquímicos por procesos biológicos. Por ejemplo, acá en California, productores de morango tienen que comprar el compost, llamar a una empresa, trae compost, aplica y después siembran morango en una monocultura que usted no sabe si es orgánico, químico o transgénico, no tienen manera de saber, porque la estructura ecológica del sistema no ha sido cambiada. Lo que cambió es solamente el pacote químico por un pacote orgánico, y muchas veces este pacote orgánico es caro porque los agricultores tienen que aplicar 14, 15, 20 productos orgánicos, certificados orgánicos, para controlar plagas, dolencias, problemas de fertilidad de suelo, etc. Y muchas veces aplican productos que producen problemas en otros, por ejemplo, azufre en viñedos, en vid. Se utiliza para controlar oidio, una dolencia, y después se crea problemas de ácaros, porque elimina los equilibrios naturales de los ácaros. Entonces, esta agricultura de sustitución de insumo tiene la misma lógica que los productos químicos. Lo que pasa es que son un poco más sanos ambientalmente, pero tienen ese problema de ir creando más problemas de dependencia de los agricultores.
Entonces, se puede romper, ¿cierto?, la monocultura y bajar en el proceso de transición la dependencia de insumos externos. Por ejemplo, acá, esto es alfalfa orgánico, pero con una franja cada 50 metros, una franja de una falla de flores que sirven para atraer insectos benéficos que se mudan, que mueven y controlan las plagas. Por lo tanto, no precisa aplicar, ¿cierto?, los productos orgánicos para controlar las plagas, sino que ya esta falla está teniendo un efecto importante. Y esta alfalfa se puede rotar con leguminosas, con habas o con alguna otra leguminosa para ir, ¿cierto?, regenerando la fertilidad del suelo. Estos son viñedos donde tenemos las flores para atraer insectos benéficos, y aquí cultivos de cobertura de adubado verde para fertilización del sistema, ¿no? O llegar ya a una escala mayor donde usted puede crear corredores biológicos, ¿cierto?, dentro del sistema que conecta con la foresta, y estos corredores biológicos se transforman en una carretera para la circulación de la biodiversidad que entra después de los cultivos. Y aquí se ve, en Chile estamos diseñando en una gran empresa corredores biológicos para romper la monocultura y para llegar después a un esquema de este tipo en el futuro, tener este tipo de diseño donde se rompen las monoculturas de gran escala con corredores biológicos para la circulación de biodiversidad y los servicios ecológicos. O también se puede hacer en grandes sistemas de fallas, policulturas de gran escala, donde puede rotar los cultivos que sigan una lógica de rotación para reponer la fertilidad del suelo, para romper el ciclo biológico de plagas, de plantas invasoras, etc., para llegar a la creación de paisajes próximos de este tipo, donde se tiene foresta y cultivos de gran escala. Ahora, hay una discusión pendiente en la agroecología, porque la gente dice que la agroecología solamente es para la agricultura camponesa. No se puede aplicar los principios agroecológicos a cualquier escala. Las formas tecnológicas son diversas. Entonces, claro, el latifundio es sinónimo de la gran escala, pero también hay asentamientos de gran escala. Yo conozco asentamientos en Brasil que son de más de 1000 hectáreas. Conozco tierras reformadas en Venezuela de más de 1000 hectáreas. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la agroecología a la gran escala que no está en manos del latifundio, sino que está en manos de las cooperativas, como en Cuba, por ejemplo, donde también hay cooperativas de 300, 500 hectáreas? Usted no puede hacer mandalas en 500 hectáreas. Usted no puede hacer sistemas agroforestales como los de Jones en 500 hectáreas. Usted tiene que tener una propuesta agroecológica frente a esa escala. Y ese es un tema muy dependiente, muy debatido en la agroecología. Hemos tenido debates muy fuertes con el PCT sobre este tema, pero yo creo que es un tema que hay que afrontarlo. No significa que nosotros estamos teniendo una propuesta para el latifundio. Lo que estamos diciendo es que si hay áreas de producción de gran escala, tenemos que tener una respuesta agroecológica, y que la agroecología provee modelos de manejo diversos a los de la agricultura japonesa, pero que se basan en los mismos principios ecológicos. Sin embargo, la agroecología siempre, desde su inicio, estuvo al lado y trabajando con los agricultores japoneses. ¿Por qué? Porque la agroecología es socialmente activante. Porque la agroecología no cuestiona el conocimiento tradicional, sino que se basa en el conocimiento tradicional. La agroecología es económicamente viable porque la agroecología hace que se utilicen los recursos locales y no crea dependencia de los agricultores de insumos externos. Entonces está muy cerca de la lógica camponesa. Y un tema fundamental es la valorización de los conocimientos tradicionales, que es una línea muy importante en la agroecología, liderada, por ejemplo, por Víctor Manuel Toledo de México. Ahora, este conocimiento camponés, en mi opinión, es muy importante para enfrentar la mudanza climática. Lo que aquí se ve es que en la medida que se va subiendo la temperatura, lo que se predice es que más o menos vamos a estar en el año 2050 con unos 3 grados más de temperatura a nivel mundial. Eso va a crear problemas de rendimiento, problemas en el agua,
problemas en extinción, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas asociados con eso. Entonces, la agricultura camponesa, próxima, nos da a nosotros pautas de resiliencia, porque hay sistemas, por ejemplo los Andes, que han existido por 5.000 años, que se han enfrentado a heladas, se han enfrentado a sequías, se han enfrentado a todo, a bajas temperaturas, a todo. Entonces, hay muchas prácticas que los agricultores han utilizado que nosotros podemos aprender. Porque si existe un modelo de agricultura sustentable, de agricultura duradera, es la agricultura camponesa milenaria, que ha estado ahí por miles de años funcionando. Entonces, una base de esa agricultura milenaria, como por ejemplo un centro de origen, son los maíces de México, donde se origina el maíz próximo, donde existen 7 razas fundamentales, de las cuales se deriva toda la diversidad genética. Las variedades locales, hay más de 40.000, se derivan de 7 razas. Y estas 7 razas ocurren, como se puede encontrar, por ejemplo, unas que pueden cultivar con 0 agua y 0 metro, o con 3.000 milímetros de agua y 3.000 metros de altura. Toda la gama posible de combinaciones de altura y de precipitación, José tiene una variedad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque las variedades locales son mucho más eficientes en el uso del agua. Aquí, por ejemplo, José ve una variedad nativa de trigo en India versus la variedad de burro de la Revolución Verde, donde José tiene mayor rendimiento en la variedad mejorada cuando José tiene agua, riego y cuando José tiene nitrógeno. La pregunta que se me olvidó hacerle al doctor Burlock, porque ya murió el año pasado, era: ¿y qué pasa cuando viene la seca? Cuando viene la seca, esta es kilogramos por hectárea por centímetro de agua. Mira la variedad de Burlock, 293 versus 620 de la criolla, mucho más eficiente en el uso del agua. Cuando no hay agua, esas variedades superan a las variedades mejoradas. Entonces, es importante que no es solamente el potencial genético de estas variedades locales, sino el manejo, cómo los agricultores manejan. Por ejemplo, este es un maíz que se llama maíz de cajete en México, en Oaxaca, en una zona que se llama la Mixteca, una zona seca, afectada por las secas. Estos agricultores tienen este maíz que genéticamente tiene buena resistencia a la seca, pero próxima, utilizan un sistema que pasa un buraco, próxima, y después otro buraco, y dentro de ese buraco, más o menos de 20 centímetros, colocan el maíz. O sea que el maíz está bajo 20 centímetros de suelo. Y después ese maíz termina sin agua. Y ellos obtienen cosecha. ¿Ya? Entonces, ahí hay un sistema. No es solo la variedad, es también el manejo que se hace de la semente, el manejo del suelo, para poder lograr esa producción. En los Andes, la agricultura preincaica, donde los agricultores se enfrentaban a la montaña, donde cambia la temperatura, cambia la humedad, cambia todo, ¿cierto? Dividían la montaña, lo que llamaban cinturones agroecológicos, donde ellos colocaban las culturas de acuerdo a las condiciones ambientales, de humedad, de temperatura. Y también, como estas tierras se manejan comunitariamente, las parcelas, las propiedades, eran los sitios, como se llama, estaban dispersos. Una familia tenía sitio acá, sitio acá, sitio acá, sitio acá, sitio acá. ¿Por qué? Porque cuando venía un desastre, una helada o una seca, lo que fuera, si usted tiene todo en una cinturón, pierde todo. Pero si usted tiene sus culturas en 8 sitios en la montaña, usted entonces no pierde, porque es una manera de minimizar el riesgo. A 3.800 metros sobre el nivel del mar existen estos sistemas en Puno,
que se llaman guanuanos, sistemas de agricultura, acuacultura, y que es posible producir amarantos, quinoa, papas, etcétera, batatas, a esa altura en medio de las heladas. ¿Por qué? Porque el agua captura el calor durante el día, libera en la noche, cambia el microclima en 1 o 2 grados, no se produce la helada. Próximo.